Hola a todos, mi nombre es Miguel Pimenta Silva y yo soy el hombre de la historia. En el episodio de hoy de El Podcast Maya, estaremos dedicando nuestra atención a dos estelas de la ciudad maya de Itzimté, Petén. Como punto de partida para este episodio, tenemos el artículo científico publicado en forma de memoria en el 17º Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2003. El artículo científico puede ser consultado en su forma física en las mismas memorias de las páginas 810 a 828. Este artículo científico deriva de una comunicación en el mismo simposio, una comunicación que fue proferida por Héctor Mejía y José Miguel García Campillo. Antes de profundizar acerca de la temática, quisiera poder hacer un breve paréntesis para hablar de la importancia de los simposios y congresos que alrededor del mundo se van efectuando. Muchas de las veces estos congresos y simposios son espacios que pueden ser comprendidos como espacios cerrados, donde meramente los investigadores especialistas en determinadas temáticas se dedican a compartir entre sus pares los resultados de sus investigaciones científicas. Y claro, muchas de las veces esos mismos resultados están un poco aislados de lo que es la población de a pie, o sea, la gente que no tiene acceso a estos simposios o a estos congresos. Felizmente, simposios como el Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala es un espacio abierto que permite a cualquier persona que quiera, a través de una cuantía simbólica, hacer parte del simposio y poder asistir al mismo, que normalmente transcurre en la tercera semana de julio en la ciudad de Guatemala. Es cierto también que muchas de las veces en las memorias de estos congresos o de estos simposios existe una gran cantidad de estudios que por veces tiene algunas variaciones temáticas entre sí, pero que todos sufren el mismo problema o parecen sufrir del mismo problema. Ese problema se trata muchas de las veces de un olvido colectivo, o sea, no es un determinado investigador rescatando de ese olvido determinada presentación. Esa presentación o ese hallazgo científico, por muy importante que sea, en la mayoría de las veces se queda completamente olvidado en esas memorias. Así que el episodio de hoy de El Podcast Maya también está dedicado al rescate de lo que es esta memoria y, claro, con un incentivo a todos aquellos que son enamorados del mundo de la cultura y que son enamorados del mundo de los estudios científicos, que puedan, siempre que posible, revisar con mucha atención y con mucha paciencia lo que son los antiguos registros, las antiguas memorias, las antiguas actas de los congresos y de los simposios que ya transcurrieron en el tiempo. Como por ejemplo que hablamos, que se ha realizado en el ya longínquo año de 2003, hace precisamente 17 años atrás. Bien, cerramos paréntesis y enfocamos nuestra atención en el artículo científico de los autores Héctor Mejía y José Miguel García Campillo. Primeramente es necesario ubicar Itzimté. Esta ciudad arqueológica
es una ciudad que pertenece al municipio de La Libertad, departamento de Petén, en Guatemala. Este sitio arqueológico fue algo de un proceso de investigación llevado a cabo por el proyecto de investigación Atlas Arqueológico de Guatemala, que por cierto algún día tendrá un espacio muy especial adentro del podcast Maya. Durante las investigaciones llevadas a cabo por este proyecto en la ciudad de Itzimté, fueron registradas e inventariadas varias estructuras, pero también varios monumentos. Más específicamente, fueron identificadas 20 estelas, siendo que mitad de ellas tenían escultura. A estas se deben agregar también 12 altares y 6 monumentos de diferentes formatos. Cabe también resaltar que anteriormente la ciudad de Itzimté había sido visitada por 2 exploradores. En 1905 por el explorador Theobert Mahler y en 1925 por Sylvanus Morley, los cuales tenían registrados 16 de las 20 estelas identificadas por el proyecto Atlas Arqueológico de Guatemala. Como ocurre muchas de las veces, el criterio y el rigor científico de la actualidad no se compara con el rigor y el criterio del pasado. Aquí en Itzimté sucede lo mismo. Así, debido a fragilidades relativas al correcto registro de la ubicación de los monumentos y estructuras de las plazas A y B por parte de Mahler y de Morley, fue necesario ajustar la distribución de los monumentos al plan del proyecto Atlas Arqueológico. En su artículo científico, los autores puntualizan con detalle que algunas estelas y altares presentan rasgos escultóricos. Pasamos entonces a citar ese aspecto. Según el reporte de Morley, 5 estelas y 2 altares presentaban rasgos escultóricos. 4 estelas, de 1 a la estela 4, se encontraban sobre la terraza oeste de la plaza A, siguiendo en un eje norte-sur, acompañadas por un altar número 1, al cual ya para 1925 se encontraba en 7 fragmentos y se asumía un faltante del 40%. Muchas de las veces cuando se procede a una investigación arqueológica en un determinado espacio que ya en un pasado fue registrado por otras exploraciones, es frecuente encontrar el lugar con algunos cambios en relación a los primeros registros. Por veces es difícil ubicar todos los monumentos que habían sido descritos anteriormente. Y parece que en este proyecto arqueológico de 2002 ha ocurrido exactamente esto. De esa forma, juzgo que es interesante para el lector tener acceso a la información completa en relación a este asunto. Por ese mismo motivo, quiero compartir con todos ustedes la cita total referente a ese aspecto. Durante los trabajos realizados en 2002, de los monumentos descritos por Morley, solo fueron identificados la estela 5 y el altar 2, aunque se sabía que en algún momento, entre las décadas de los años 60 y 70, la Agencia del Gobierno, Fomento y Desarrollo de Petén, FIDEP, trasladó varios monumentos del sitio
No se cuenta con un registro de tal acción, por lo que solamente se puede asumir que el FIDEP trasladó las estelas 1 a 4 y el altar 1 hacia las instalaciones de esa institución en Santa Elena. Algunos de estos monumentos, es decir, las estelas 3 y 4 y los fragmentos del altar 1, corrieron mejor suerte al ser trasladados años después a las bodegas del Parque Nacional Tikal, en donde se encuentran actualmente. Sin embargo, se desconoce el paradero de las estelas 1 y 2. Una de las observaciones efectuadas por los investigadores fue que una gran parte de los monumentos de Itzimté están ubicados en la Plaza B, la cual está orientada en un eje este-oeste. Al momento de la presentación de la comunicación, tenían sido descubiertas recientemente las estelas 6 y 10, lo que implicó un registro fotográfico y un sondeo arqueológico a través de excavación. En relación a las estelas 5, 6 y 7, fueron trasladadas hasta la Municipalidad de La Libertad. Por fin, los fragmentos de las estelas 8, 9 y 10 fueron trasladadas hasta la base del Atlas arqueológico. O sea, lo mismo que decir que fueron trasladadas hasta el laboratorio del Atlas arqueológico de Guatemala, que estaba en ese entonces ubicado en la población de Dolores. Tanto las estelas 6 y 7 fueron descubiertas en abril de 2002. Cabe también resaltar la importancia de estos hallazgos, ya que fueron, sin cualquier duda, algunos de los hallazgos arqueológicos más importantes de la temporada de 2002 en todo el contexto mesoamericano. En relación a algunos aspectos técnicos de los hallazgos de las estelas 6 y 7, juzgo que sea importante citar con exactitud las palabras de los autores Héctor Mejía y José Miguel García Campillo. Así, enseguida paso a citar las informaciones técnicas del hallazgo de la estela número 6. Se localiza en el patio de la Plaza F frente a la estructura 1. Se lo asocia el altar 3, el cual tiene 1,5 metros de diámetro y 1,10 metros de altura. Este peculiar monumento corresponde a un altar con rasgos antropomorfos. Muestra un cráneo humano en su parte frontal, logrado a base de 2 agujeros que forman las cuencas de los ojos y la mandíbula tallada en la misma roca. En la parte superior tiene rasgos que conforman 3 cartuchos jeroglíficos dispuestos a cada lado y uno al centro. Estos cartuchos, al parecer, no fueron concluidos, ya que en algunas sesiones solo es posible observar los trazos en donde iban a ser grabados. La erosión causada por la intemperie ha esfoliado la roca y fueron observados fragmentos que muestran otra posible banda jeroglífica a la altura de la frente del cráneo. La estela 6 se encontraba acostada sobre su sección esculpida, por lo que ésta se conservó sin mayor daño. Se realizaron trabajos de excavación con la finalidad de liberarla y darle vuelta y lograr observar su fachada esculpida. La estela tiene 3,56 metros de largo, incluyendo la espiga, y
0.65 metros de ancho y un grosor promedio de 0.70 metros al momento de la excavación. Al momento de la excavación, se identificó que la espiga de 0.70 metros de largo se encontraba desprendida del resto de la estela. Bien, sin duda alguna que la estela 6 es el monumento más destacado del sitio. Su finura y detalle y sus interesantes aspectos iconográficos hacen de la misma estela un monumento extraordinario para el estudio y la comprensión del sitio de Itzimté. Una de sus características propias es el continuo escultórico más acentuado en uno de sus lados, más propiamente hacia el lado izquierdo. Su iconografía es notoriamente canónica, pareciendo haber sido realizada dentro de las más puras convenciones artísticas del clásico tardío. Plasmada en su superficie se puede observar una figura femenina que orienta su mirada hacia la parte superior izquierda, donde se adivina la presencia de un ser sobrenatural. En la opinión de los autores, no existe duda que estamos delante de una mujer perteneciente a la clase gobernante de la sociedad. Esta idea es soportada también por un complejo tocado y por otros detalles de su atavío. De igual forma, parece no levantar dudas la iconografía del ser sobrenatural. Es visible la presencia del cuerpo de un varón que se destaca de las fauces abiertas de la cabeza de una serpiente. Es entonces inevitable para los autores una comparación bastante acertada con los dinteles 15 y 25 de Yaxchilán, donde se destaca una comunicación con posiblemente ancestros fruto de una visión sobrenatural. Quizá uno de los aspectos más interesantes de la estela 6 es el hecho de no poseer ningún bloque glífico terminado, permitiendo así a los epigrafistas un mejor entendimiento de las varias etapas hasta la conclusión de un monumento. La ausencia de texto no está asociada con ningún factor de carácter de erosión. Más bien, se detuvo por cuestiones de orden humana. Tal situación no impide que sea visible un deterioro natural de algunos bloques, más propiamente de los bloques C1, D1, G1 y H1. Los bloques no terminados permiten observar que ha existido una clara intencionalidad de plasmar en la superficie de la estela un texto. Habiéndose iniciado las primeras etapas de ese proceso, sin embargo, ha existido una interrupción súbita. Una de las interesantes hipótesis que los autores levantan procede del hecho que los escultores tengan efectuado una selección aleatoria de los bloques jeroglíficos que buscaban esculpir. Eso podría significar que les había sido entregue textos jeroglíficos ya dibujados y completamente terminados, los cuales estarían ahora siendo plasmados en la superficie de la estela por parte de escultores. Así, el orden de su labor no era importante, pero sí lo que era importante era el resultado final. Para soportar esta hipótesis, los autores presentan los siguientes argumentos. De aquí que podamos pensar, si bien es claro que lo hacemos en términos sumamente etnocéntricos y con un grado muy elevado de especulación, que en la cultura maya clásica los artistas pudieron no ser personas letradas, es decir, ser únicamente ushul, escultores o frotadores, pero no tzip,
escribas. O al menos cabe la posibilidad que los equipos de especialistas de la piedra contaron con un supervisor escriba, o bien uno de los propios escultores gozara de tal preparación y prerrogativa. En este sentido, la aparición explícita de la construcción Tzib en ciertas firmas de escultores en la ciudad de Piedras Negras, lugar donde más abundan esta clase de cláusulas, adquiere una nueva dimensión tras constatar la situación de la estela 6 de Itzimte. La expresión Tzib no sería meramente retórica en este contexto, un escultor escriba, sino que estaría identificando a un escultor que ciertamente sabía escribir. Son igualmente significativas las expresiones que también aparecen en algunas firmas, como Ba Ushul, primero escultor, y Itzat, maestro artesano. En cualquier caso, lo cierto es que la estela 6 se dejó inacabada en su escritura. La cuestión es llamativa, toda vez que hasta donde sabemos es el único monumento de Itzimte en el que esto ocurre. Ahora, muy bien, la estela 6 no es el único caso de un monumento inacabado. Por ese motivo, Héctor Mejía y José Miguel García Campillo han destacado otros casos similares, como un par de peldaños de la escalera jeroglífica 1 de 2 pilas, el dintel de la estructura 4B de Calakmul, o entonces un dintel sin procedencia conocida, quizá original del sur de Campeche, y un otro monumento conservado en Santa Elena Petén. La astucia de los autores y su conocimiento de los protocolos artísticos y epigráficos del clásico ha permitido a los mismos extraer valiosas informaciones relacionadas con los varios detalles del tocado de la figura femenina. De este laborioso proceso de análisis, los autores lograron llegar a las siguientes conclusiones. En el caso que nos ocupa, nuestra propuesta es considerar como susceptibles de análisis y lectura escriturarios los elementos señalados en la figura 6 como A, B, C, D y E, mientras que aquellos otros marcados como 1, 2 y 3 serían iconográficos. Comenzando de arriba abajo, los elementos marcados con 1 y 2 deben ser considerados meramente iconográficos, pues son típicos y convencionales de multitud de representaciones de la época clásica en los que siempre aparecen coronando el atuendo de los tocados de los personajes. La nómina de ejemplos es numerosísima. Basta mencionar aquí los siguientes: Calakmul, estelas 9 y 17, la Florida, estela 7, Ixtlu, estela 1, Naranjo, estela 3, 6, 7, 12, 14, 20, 22 y 31, el Perú, estelas 12 y 20, Tikal, templo 1, dintel 3 y templo 4, dintel 3, Chultun, estela 10, por limitarnos a estas regiones centrales de las tierras bajas. Los elementos A, B y C son glíficos, pero resultan de lectura incerta, debido a que no muestran suficiente claridad como para reproducirlos con entera confianza. Por aparecer quizá en una zona algo deteriorada
o que no fue bien definida en el trabajo de esculpido. El glifo A consta de un conjunto formado por un cartucho principal cuyos rasgos diagnósticos no se distinguen. Quizá corresponde al signo Caban o Kawak, afijado por el signo T134, para el que algunos epigrafistas han propuesto una lectura fonética que representaría la vocal O y que además modificaría o determinaría la vocal de la sílaba, representada por el signo al que va afijado. Si este signo principal fuese T595, entonces el conjunto entero, que ha de interpretarse como un signo silábico cuyo valor es reconocido como no. En resumen, el glifo A podría leerse como CO, C igual a cualquier consonante, o bien no. Los glifos B y C encierran más dificultades. En B hemos optado por representar un signo en forma de mano, quizá T713, de posible lectura logográfica K o CAB. Si bien tal propuesta es muy insegura, mientras que C podría ser el signo T279, cuyo valor fonético es también O, si bien pudiera tratarse alternativamente del logograma LACAM grande, una variante de T767. Con todas estas incertidumbres, no se puede asegurar que estemos ante parte de la cláusula nominal de personaje femenino de la estela 6, y aunque así fuese, su lectura es aún inviable. En los glifos D y E nos movemos con mayor confianza, ya que muy probablemente representan parte del nominal del personaje. El bloque D consiste en un cefalomorfo femenino T1000, que indica tal carácter para su referencia y cuya lectura logográfica es ish o ishik. En el bloque E se aprecia claramente la combinación o-ol, empleado para representar y denominar el mes Kumku en la escritura maya clásica, aunque su empleo dentro de una cláusula nominal no tiene nada de anormal. Independientemente de si esta denominación arranca de una especial asociación del personaje con esta unidad calendárica del Hav, o si se origina en otros conceptos, parece suficientemente seguro referirnos a la señora representada en la estela 6 como Ish-ol o señora. Esta identificación viene confirmada además de por coherencia y lectura de la construcción glífica por el hecho de inscribirse los glifos D y E en sendos medallones o marcos materiales que sostienen el objeto real en donde aparecen los signos glíficos. Estos medallones, señalados en la figura 6 con el número 3, aparecen profusas y claramente en las representaciones iconográficas de los tocados de personajes femeninos y masculinos de piedras negras, además de en otros sitios de tierras bajas, como por ejemplo los tocados de los personajes de Calakmul o Tikal. Deberían consistir en fundas o enmarques de algodón, plomería u
otros materiales que encerraban probablemente piezas o placas de concha o madera grabadas y o pintadas con los glifos que correspondieran. Alternativamente, cabía interpretar el signo del bloque D como un signo numeral en su variante cefalomorfo. Esto sería interesante en cuanto a considerar que parte del nombre del personaje estaría conformado por una denominación calendárica, por ejemplo, Jun Hol, un Kumko, un recurso corriente en Mesoamérica, pero poco empleado en el ámbito maya durante el periodo clásico. En la estela 6 de Itzimte, el medallón que sustenta el bloque D está situado sobre la frente de la señora y por lo tanto se ha representado de perfil, mostrándose solamente el borde que está a la vista del observador. Por el contrario, el medallón que sostiene el bloque E iba colocado sobre la parte izquierda de la cabeza de la señora, mostrándose de manera íntegra al observador. Por ello, el artista lo representó de manera frontal, enmarcando por completo la construcción glífica del bloque E. Pueden compararse estos medallones con los diversos casos de piedras negras reproducidos en la figura 7. No siempre aparecen glifos nominales en estos medallones, pero en el caso de la estela 3 de piedras negras, sí que consta un glifo de Katun, en clara referencia a uno de los signos diagnósticos del nombre de la protagonista del monumento, la conocida en la literatura como señora Katun, ya que dicho glifo figura en la cláusula nominal presente en el registro escrito del monumento. Ahora muy bien, pasemos ahora a enfocar nuestra atención en relación a la estela 7, la cual fue encontrada en el patio de la Plaza B, junto a los fragmentos de las estelas 8, 9 y 10, y junto de la estela 6. En la opinión de los autores, no es claro su posición dentro de la secuencia de estelas de Itzimte. En su forma original, la estela 7 contaba con textos jeroglíficos en las partes laterales, pero debido a las condiciones propias del tiempo y de factores externos, las partes laterales están demasiadamente erosionadas. Solamente la sección frontal de la estela se ha conservado en buenas condiciones. Presenta un personaje esculpido en su cara frontal, sin duda un dignatario o gobernante en pie y armado con lanza, acompañado en el lado inferior derecho de la escena por un enano. El monumento cuenta con abundantes contenidos epigráficos, tanto en la totalidad de sus lados izquierdos y derechos, como en la cara frontal. En la estela 7 encontramos referencia a la fecha 13 Ajao, 18 Kumku, 17 Cantunes, que remite para una cuenta larga de 9-17-000, que sería equivalente a 24 de enero de 771. Posteriormente a la fecha, se puede leer la frase verbal: se erigió la estela. Enseguida es presentado la siguiente oración: lo esculpe Kak Mo, el artesano Cacao. Esta breve mención es de gran importancia, pues tanto demuestra el orgullo en ostentar su título, Itzat, artesano, maestro, pero también señala su posible lugar de origen, el de Cacao. En cuanto al nombre de la figura, no existe una total certeza de ello,
Los autores refieren con precaución que solamente una parte del nombre parece ser común a las modas nominales de la época. A la continuación se encuentra la expresión Ukanukul, que se puede entender como el guardián o el captor de Ukul. Posteriormente a este pasaje, encontramos mencionado un término bien identificado y lo cual es Kutim. En relación a este, los autores destacan lo siguiente. Tras este epíteto aparece una construcción de lectura bien clara, Kutim, muy interesante por cuanto su aparición solo se ha constatado que sepamos en las cláusulas nominales de los Sajolov de El Cayo, un sitio cercano a Piedras Negras y que al parecer dependía políticamente de los señoríos de esta última ciudad y quizá también de los gobernantes del lugar llamado Saktsi, no localizado o identificado hasta el momento. A juzgar por la información epigráfica de El Cayo, la mención Kutim consta en los nombres de todos los Sajalov allí registrados y puede ser que se heredara de padres a hijos. Cronológicamente, la expresión aparece desde tiempos que pueden calcularse hacia el 913-000-692 después de Cristo, sino antes, donde figura en el nombre de un tal Oshnal Kutim Jok Aj Yashnil, padre del primer Sahal conocido de Al Cayo, hasta el 918-500-795 después de Cristo. Entre medias, no menos de 3 personajes del Cayo Sajolov portan la expresión Kutim en sus nombres. La aparición de esta construcción glífica, cuyo significado y traducción son por el momento oscuras, en la estela 7 de Itzimte, es algo sorprendente, ya que, en principio, cabe esperar que los gobernantes de este lugar se relacionen con sitios y dinastías más cercanos. No puede descartarse, en cualquier caso, una interacción o conexión y Itzimte, el Cayo, si bien no podemos por ahora determinar su alcance. Cabe incluso pensar que tal conexión no fuera pacífica, por cuanto la expresión Kutim aparece aquí tras la cláusula de Ukan Ukul, el captor de Ukul, y podría darse el caso de que el nombre del capturado fuera Ukul Kumtim. Sin embargo, esta oposición se nos antoja más improbable, ya que en las inscripciones clásicas, en general, las cláusulas del tipo el captor de utilizan un solo bloque glífico para indicar el nombre del derrotado. Por ello, parece más adecuado considerar Kutim como parte del nombre del gobernante de Itzimte. Después de las importantes e interesantes referencias a Kutim, los autores terminan de presentar lo que es el contenido del texto jeroglífico de la estela 7, donde en su parte final se encuentra un texto glífico donde se puede leer Kuhul Ajao, y donde posteriormente estaría presente el glifo emblema de la ciudad. Infelizmente, como tantas y tantas veces pasa en el mundo de la historia, en el mundo de la arqueología, cuando se está prestes a alcanzar
la información más valiosa siempre parece que falta algo. Y fue ese mismo caso que ha pasado aquí. O sea, infelizmente no fue posible precisar el contenido del diseño, ni siquiera su lectura. Así que tendremos que esperar quizá por nuevos hallazgos científicos para tenermos una posible lectura para el glifo emblema que aquí se expone. Sin duda alguna que el presente artículo científico es de una naturaleza extraordinaria, con un contenido bastante denso desde el punto de vista intelectual, obligando así en gran parte a los lectores a efectuar dobles o triplas lecturas del mismo documento, ya que está repleto de referencias a otros lugares arqueológicos y a varias estelas y monumentos. Esta es sin duda alguna la riqueza de este artículo científico, tal como la riqueza del mismo está en estos preciosos hallazgos. Entre los variados apuntes finales de la comunicación de los autores, se debe destacar la elaboración de una secuencia cronológica provisional para Itzim. Así, los autores proponen que el altar 2 es el monumento más antiguo del sitio, fechado para 721 después de Cristo, seguido de la estela 5, fechado para 731, de la estela 1, fechado para 736, seguido de la estela 2, fechado para 741, seguido de la estela 4, fechado para 746, seguido de la estela 3, fechado para 751, seguido de la estela 7, fechada para 771 después de Cristo, con igualdad de circunstancia con la estela 8, que parece haber sido proveniente del mismo escriba que la anterior y probablemente para la misma fecha, 771, y por último sería el altar 1, fechado para 775 después de Cristo. Bien, en relación a la estela 6, los autores proponen también una posible fecha para esa estela, lo que la ubicaría para un periodo de tiempo fechado en 677 después de Cristo. Esto significaría que la estela 6 sería la estela más temprana del sitio arqueológico de Itzimté. Por norma, la segunda parte del podcast Maya siempre está dedicada a las noticias que rellenan las páginas de los periódicos y otros medios de comunicación social de masas que de alguna forma tratan asuntos relacionados con la civilización maya o con los hallazgos producidos por los investigadores que se dedican al estudio de esta misma civilización. Infelizmente, ni siempre en el mundo de las noticias se pueden encontrar noticias positivas o que de alguna forma puedan añadir algo novedoso a nuestro conocimiento en relación a la civilización maya, a su cultura y a su legado. Por la gravedad de la situación, en este episodio del podcast Maya, la noticia que enfocaré es relativa a aspectos económicos que amenazan en gran medida el futuro de varias regiones
y amenazan también a todo un ecosistema biológico, pero también ponen en riesgo la memoria histórica a través del patrimonio arqueológico. Como ya algunos de ustedes deben estar imaginando, la noticia de esta semana está relacionada con el infame Tren Maya. Todo indica que no hay posibilidad de una vuelta atrás y que las obras del Tren Maya van a continuar. Por lo menos es lo que dice la revista digital de Forbes en forbes.com.mx, donde en el día 21 de mayo de 2020 ha publicado el siguiente artículo. Obras del Tren Maya continuarán porque son esenciales. Fonatur. El organismo encargado de la ejecución del proyecto aseguró que las actividades no esenciales ya están suspendidas, mientras que las obras no pueden parar. El Fondo Nacional de Fomento Turístico, Fonatur, encargado del Tren Maya en 5 estados del suroeste mexicano, respondió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que las obras de reparación de vías para los primeros 3 tramos del proyecto son esenciales, por lo que pueden continuar. Además, señaló que para su ejecución se toman las medidas que ha dispuesto la autoridad sanitaria, a la par que las actividades no esenciales de la obra se han suspendido. Fonatur alegó además que en el acuerdo publicado el pasado 31 de marzo a propósito de la pandemia se consideró a las actividades de conservación, mantenimiento y reparación de infraestructuras críticas como esenciales, por lo que podrían seguir durante la emergencia. Por este motivo, las licitaciones y operaciones de los primeros 3 tramos correspondientes a los trayectos Palenque-Escárcega, Escárcega-Calquiní y Calquiní-Izamal pueden continuar de manera normal, ya que corresponden a obras de reparación de la línea férrea existente y pueden considerarse como infraestructura crítica, amparada por dicho acuerdo, señala el comunicado. El pasado jueves, la CNDH emitió un comunicado en el que llamó a implementar medidas cautelares a Fonatur para detener las actividades no esenciales del Tren Maya por poner en riesgo la salud de la población y los trabajadores en las localidades donde se ejecuta la obra. Esto con motivo de la queja presentada por los pueblos originarios y organizaciones civiles defensores de derechos humanos de la península de Yucatán, a través de la cual manifiestan un inminente riesgo de contagio de COVID-19 por la implementación del proyecto denominado Tren Maya durante la emergencia sanitaria, expuso la CNDH en el mensaje. El Fonatur justificó además la ejecución de la obra en medio de la emergencia sanitaria, pues las economías de esa región se han visto más afectadas por la caída en la actividad turística y el comercio que el resto del país, según el organismo. Ante el panorama económico adverso que ha dejado el paso del COVID-19 por nuestro país y la región, el proyecto de desarrollo integral Tren Maya cobra un carácter urgente. La caída
estratosférica del turismo a corto y medio plazo representa una contracción sin paralelo histórico para una de las actividades primordiales de la región. Las obras de rehabilitación de las infraestructuras críticas del proyecto pueden considerarse como un salvavidas para las economías estatales que verán prontamente los efectos de creación de empleos directos, indirectos y inducidos. De acuerdo con los datos de Sectur, los aeropuertos de León, Saltillo y Tampico fueron los tres con la mayor caída proporcional en llegada de vuelos, mientras que en el flujo de pasajeros de los 5 aeropuertos con mayor reducción de volumen en marzo pasado, cuando comenzó la pandemia. Solo Cancún está en la región. Apenas a inicios de mayo, un tribunal federal ordenó suspender las obras del Tren Maya en 3 municipios de Chiapas por poner en riesgo la salud de las poblaciones de esos lugares. Sin embargo, Fonatur desestimó dicha orden al no haber sido notificada. Pues muy bien, entiendo que la noticia de esta semana no sea de las más agradables y probablemente para muchos oyentes esperarían hasta con alguna ansiedad por una noticia asociada con algún hallazgo científico. Pero no, la noticia que nos tocó esta semana es esta noticia que podemos catalogar como mala, pero que de alguna forma es importante de ser divulgada, ya que en gran medida mientras México se está confrontando con una realidad actual bastante delicada, fruto del número y del incremento constante de los contagios por COVID-19 y las muertes asociadas con el mismo COVID-19, existan órganos, instituciones mexicanas que están de alguna forma tratando de llevar adelante todo lo que tiene que ver con las obras de este infame y mal llamado Tren Maya. Llegamos entonces al momento del podcast Maya que está dedicado a los cuentos populares. En esta edición vamos hasta Chiapas, México, hasta una comunidad tzotzil para escuchar un cuento que fue narrado por Francisca Hernández Hernández, o Doña Pancha, que es así la forma como la conocen en el pueblo de San Felipe Ecatepec. El cuento de esta semana se llama El conejito. El conejo, pero el conejo no iba a ser conejo. El conejo iba a ser un venado. El conejo era hermano mayor y el venado era hermano menor. Yo voy a caminar, a correr, decía el conejo. No puedes correr, eres muy pequeño, le dijeron. ¿Cómo no voy a poder? Vas a ver. Ahora que sí puedo, dijo el conejo. Brincaba y brincaba y sus cuernos quedaron atorados. Y hacía el intento de brincar y no tardaba en venir los perros. Y el pobre conejo fue mordido por los perros. Te voy a decir, ahora sí, así te vas a quedar, mientras vamos a ver hasta dónde nos iremos a morir.
Pero no vayas a decir que vamos a crecer juntos. Eso sí que no puede ser, porque nosotros alimentaremos a los hijos de nuestro Señor. Nosotros seremos comida, dijo el venado. Será, dijo el conejo. Y el conejo no le gustaba obedecer. Entonces dijo, que así sea. Bueno, está bien. Pero tú te irás allá y ese será tu territorio. Yo me voy allá y este será mi territorio, dijo el conejo. Eso no es así. Vete allá y yo me iré también. Y si nos topamos, ya no nos vamos a hablar hasta que nos morimos. Ya no nos vamos a hablar. Hasta ahorita estamos muy bien como hermanos, pero ahora nos vamos a separar. Y yo llevaré mis cuernos y mientras tú te quedarás así con la cabeza redonda, pero brincarás entre los montes, en las rocas. No dejarás que te maten, dijo el venado. Por eso el conejo brinca y no es atrapado por los perros. También el venado no es atrapado por los perros y nunca se muere por eso. Se muere por los tiros de los rifles. Por eso es el menor y el conejo es el mayor. Pero es más bravo el conejo y el venado sabe razonar. Así es toda la plática. Es todo lo que he escuchado del conejo. El conejo es más bravo. Tampoco se puede verlo cuando tienen crías entre los árboles o arbustos, porque si lo vemos, se mueren. Por eso no se les puede ver, porque lo hemos visto. Pero el venado, ese sí, no se muere, porque también lo he visto en donde trabajamos. Y ahí se encontraban corriendo, pero no tiene miedo. Los venados son de estos tamaños, pero lindos con sus colores cafecitos. Su piel es de ese color que vemos ahí. Mucho lo he visto. Por eso digo que el conejo y el venado son hermanos, hermano menor y hermano mayor, y ellos son muy fuertes. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Llegamos al final de un episodio más del podcast Maya, pero como ya saben, esta parte final siempre está llena de vibraciones positivas, de buena música y sobre todo de grandes artistas. Esta semana tenemos la presencia de la banda Chan Santa Roots. Sí, como pueden estar imaginando, una banda de reggae maya. Y en su álbum Kanlahun Baktun nos regalan esta fantástica música intitulada Kimi wa Uo Kab, que es una de las músicas más fantásticas a nivel del estilo reggae que he escuchado en los últimos tiempos. Así que marcamos presencia en este mismo espacio de aquí a una semana. Ya saben, hasta allá, buenas lecturas y buenas investigaciones. Kakas ban kachki makuyo
colgabe. Guamayani keme, guamayani keme. Cabeti canandi yo colgabe. Guamayani keme, guamayani keme. Yo